En Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 7, vamos a estar estudiando aquí esta carta. El capítulo 4, el versículo 7 estaremos estudiando. Vamos a leer el versículo 7 y después estaremos orando. ¿Bien? ¿Lo encontró? ¿Sí? Muy bien. Vamos a dar lectura entonces. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, vamos a orar un momento. Padre, gracias Dios, porque siempre permites que podamos escuchar tu palabra. Bendito Padre Celestial, en esta ocasión pedimos para que tu buen Espíritu nos guíe a toda verdad, que también, Señor, nos pueda mostrar las cosas que debemos cambiar y también, Padre, afianzar muchas virtudes, muchas actitudes dentro de nuestro corazón como hijos tuyos, con el fin de darte gloria en nuestro diario vivir. Te lo pedimos, oh Padre, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Dice entonces el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Nosotros sabemos muy bien el contexto de esta carta de Primera de Pedro, se ha hablado mucho acerca de esto. Los cristianos de esos momentos no estaban pasando una realidad muy fácil, que digamos. Muchos de ellos estaban muriendo por sus convicciones. Muchos de ellos inclusive estaban siendo devorados por fieras. Es más, eran usados como espectáculos dentro de estos circos romanos para ser devorados, comidos. En algunos casos, si no te comían las fieras, tu cuerpo servía para hacer lámpara dentro del jardín de Nerón, para poder alumbrar las noches, ¿no? Te ponían en una cruz, te echaban brea y te prendían fuego. Esa era la manera en la cual los romanos utilizaban a los cristianos de esos tiempos, persiguiéndolos justamente porque creen en Cristo Jesús, por el cristianismo, el cual la identidad que ellos tomaban. Y dentro de todo esto, frente a las situaciones que ellos estaban pasando, Pedro, que es el pastor de esta iglesia, él les envía una carta en la cual los anima. Pero no los anima de una forma, digamos, que ellos estaban esperando, ¿no? De repente ausencia de problemas. ¿Cuándo va a terminar todo esto? Sino que ellos estaban comenzando a recibir una carta en la cual Pedro les dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velen en oración. Y tú dirías, ¿pero qué es esto? Se supone de que me tiene que enviar algo que sea bueno, ¿no? Ante mis ojos, de repente que va a morir algún día Nerón, o que ya no nos van a perseguir. Sería chévere, ausencia de problemas, muy bueno sería. Pero dentro de todas las cosas aquí encontramos de que Pedro estaba comenzando a enseñar a la iglesia de que era una realidad, que estaban pasando tribulación, pero también tenían que recordar de que debían ser sobrios, velando en todo momento en oración. Pedro se estaba preocupando por su presente y también por su eternidad, por las dos cosas. Él menciona que el fin está cerca, pero esto no está hablando necesariamente de que ya se van a acabar las cosas o que se va a terminar todo, sino que estaba hablando aquí que un tiempo se iba a acabar, pero otro se iba a aperturar. ¿Cuál era el tiempo que se iba a acabar? El tiempo de la aflicción iba ya a ir terminando, pero había otro tiempo que se iba a dar, y ese tiempo es de la llegada de Cristo Jesús. Se viene Jesús, y eso es lo que Pedro estaba colocando en la mente de cada uno de los cristianos. Estaba colocando en la mente de la iglesia de que viene Jesús, ya llega Jesús. Entonces, ¿estás listo para el encuentro con tu Señor? ¿Estás listo para poder encontrarte con Jesús? ¿Estás listo para poder decir como Pablo: mira, he guardado toda la fe? Excelente, ya estoy listo para irme contigo. ¿Estás listo? Es lo que Pedro estaba comenzando a enseñar aquí. Estaba mostrando, estaba comenzando a ver cómo estaba la iglesia a la luz del regreso de Jesucristo. Porque cuando nosotros comenzamos a observar esta carta, en el capítulo 4, en el versículo 1, Pedro les pide a todos los creyentes que tengan un pensamiento, que renueven su pensamiento en una sola cosa. Y esto es armarse del pensamiento que hubo en Jesús. Por ejemplo, el capítulo 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
Está hablando de que, oye, si Jesús ha padecido por ti, ha muerto y ha muerto hasta muerte de cruz, tú también vas a padecer algunas circunstancias por amor de tu Señor. Ten en mente esto. Piensa esto, porque tienes que armarte de ese pensamiento. Renueva tu entendimiento en estas cosas. Porque en el versículo 2 y 3 ya comienza a decir, oye, ya deja de vivir como antes vivías. Deja ya, porque ya basta el tiempo en tu vida que comenzabas tú a rendirle tributo a toda tu carne, rendirle tributo a todos tus hábitos pecaminosos, a todas esas cosas que te llevaban justamente en la dirección errónea, en la cual le daban la espalda a Dios. Deja esas cosas, aléjate de esas cosas, porque no te va a llevar nada provechoso. Si te has armado de ese pensamiento que Cristo Jesús ha padecido por nosotros, entonces ya deja de vivir como antes vivías. Vive tu identidad cristiana hoy en día. Vive a Cristo. Muere día a día y permite que Cristo viva en ti. Ahora, cuando eso sucede, va a pasar en el versículo 4, versículo 5, versículo 6. Van a haber personas que van a verte y van a decir, pero oye, ¿por qué sigues en eso? Ven, ¿por qué no tomas un vasito de licor conmigo? Ven, ¿por qué no te metes un poco de marihuana? Ven, ¿por qué no entras en esto? ¿Por qué no entras en aquello? Ven, vamos. Y como tú no vas a ir con ellos, ellos te van a decir, este es un tonto. Y te van a comenzar a calumniar. La palabra ultrajan en el versículo 4 habla de calumniar. Van a hablar mal de ti, porque tú ya no sigues la corriente del mundo, sino que ahora muestras tu identidad en Cristo Jesús. Te van a comenzar a hablar mal de ti. Y tú dirás, me van a comenzar ahora a insultar, me van a comenzar a hablar cosas que no son justas, que son muy injustas. Pero en el versículo 5 y el versículo 6 a continuación, aquí Pedro enseña y dice, toda acusación injusta que te den, va a venir un día un Dios justo y va a juzgar justamente. Y en eso nosotros esperamos. Va a venir. Viene el amado. Y tú dirás, ¿y en qué momento dice aquí, escápate de Roma o vete a otro país? No dice. Pedro entiende muy bien su presente, pero también los prepara para la eternidad. Los prepara para que ellos puedan padecer en las circunstancias que estaban pasando, que eran difíciles, pero también estaba preparándolos para el encuentro de su Señor. Y eso es lo que hoy en día nosotros vamos a aprender aquí por medio de esta carta. ¿Cómo podemos prepararnos para el encuentro de nuestro Señor? ¿Tú estás listo para prepararte? ¿Tus hijos están listos? ¿Estarás listo tú para decirle, Señor, aquí estoy? Ya he hecho todo lo que tengo que hacer. Las personas en las cuales tú habías orado y que le habías pedido al Señor para que se puedan salvar, o una persona, amigos o familiares que tienes en mente y de repente aún no le has hablado, no has tenido el tiempo, porque hay muchas ocupaciones, muchas cosas y aún distractores de tiempo que están comenzando a robar tu tiempo, pero el tiempo se está cortando. El tiempo ya se acerca el tiempo. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Bueno, lo que Pedro va a comenzar a enseñar dentro de esta carta, en el versículo 7, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y cuando está hablando esto, está diciendo de que si nosotros sabemos muy bien de que el fin está cerca, que ya viene, entonces esto debe llevarnos a una oración vigilante. ¿Qué soldado, por favor, podría ganar una guerra si es que no está comunicado con su cuartel? ¿Qué cristiano podría ganar la guerra si no está comunicado con su general de generales? Si nosotros no oramos, si no tenemos una oración vigilante, y aquí la palabra que utiliza Pedro para poder mostrar esta oración, está hablando de sed sobrios y velad en oración. Cuando hablamos de velad, está hablando de que seamos sensatos, que tengamos la mente sana, despejada, que no perdamos la cabeza. Está hablando de que tengas un control en tu forma de pensar. Y cuando habla acerca de la sobriedad, está hablando de que te despejes de obstáculos para poder orar al Señor. Despejarse. Y tú dirás, ¿pero qué obstáculos pueden haber en nuestra mente que justamente no nos permitan orar al Señor? Bueno, pueden haber pecados que aún tú no has confesado al Señor.
Pueden haber hábitos pecaminosos que aún no le has hablado al Señor. Pueden haber situaciones que te están creando una carga y un peso tal que no eres capaz de entregárselo al Señor para que Él lo cargue. ¿Qué cosas son? Tú sabes. Y son esas cosas las cuales evitan que tu oración pueda ser una oración con mente clara. Una oración que pueda ser enrumbada al Señor, despejada, con una claridad de ideas, sin un sueño espiritual. Es despojarse de todo pecado, todo peso, que te puede neutralizar para tener una comunión genuina con el Señor. Y esto es lo que comienza a decir Pedro. El fin se acerca el fin, ya es tiempo. Entonces, por favor, no te vayas a olvidar de orar fervientemente. No te olvides, por favor, de orar siempre, en vigilancia. Porque ahora, inclusive como iglesia, nosotros vamos a seguir una visión. Y esta visión implica de que si nosotros queremos crecer y queremos seguir avanzando, debemos tener 2 columnas dentro de la iglesia. Una de las columnas es estudiar la palabra de Dios y otra es la oración. Sin esas 2 columnas no podremos avanzar, no podremos iniciar algo en la iglesia. Además, todos deberíamos llevarnos a hablar con nuestro Creador. Todas las cosas deberían llevarnos a hablar con Él, conversar con Él. Esto nos daría una mente clara de qué hacer, una mente despierta para poder ver la vida de la forma correcta, claro, a la luz de la inminente venida de Jesús. Por eso, la vida cristiana cambia de estilo cuando se vive a la luz del retorno de Cristo. Cuando tú sabes que Jesús va a venir, tu vida comienza a cambiar. Tu vida comienza a hacer todo un giro. Porque sabes que viene Jesús. Pero algunos que piensan que el Señor se está tardando y que va a demorarse buen tiempo, no hacen nada al respecto. Pero si tú sabes muy bien de que el Señor está pronto a venir, es momento de que comiences a cambiar aquí. Renueva tu mente. Renueva tu entendimiento. Porque el Maestro viene en cualquier momento. Hay creyentes que quizás no les gusta y no están comenzando a depender del Señor. Un creyente espiritualmente adormecido, no vigilante, cae fácilmente. Es una persona que se desvía del correcto propósito del Señor. Ya no tiene compromiso con el Señor. Porque las personas que oran son personas que necesitan de Dios. Pero una persona que no ora es una persona que no necesita de Dios. Es un altivo, es una persona soberbia. Es una persona que dice, bueno, cuando hay temblor nada más te voy a buscar. O cuando tengo que orar por los alimentos te voy a buscar. Pero de ahí no esperes más mi oración. Esas son personas soberbias. Son personas, como dice en Santiago, que Dios ve de lejos. Mas al humilde está muy cerquita para poder hablar. Ahora, no solamente dice que oremos fervientemente, sino que también mostremos un amor ferviente. Un amor ferviente. En el versículo 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, ¿no? Y dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esto es muy hermoso porque este ferviente amor que está mostrando es un amor continuo, continuo. No sé ustedes, pero a mí me hace dificultoso de vez en cuando amar. Y este amor es agapao, es un amor que viene de Dios, que muestras hacia tu prójimo. A veces tú dices, pero este hermano que se porta así, es difícil amar. ¿Cómo voy a amar a esta hermana, a la vecina o a tal persona que día a día está comenzando a hablar mal de mí? ¿Cómo puedo amarle? Bueno, no se puede amar, hermanos míos. Es difícil, hermanos. Es difícil. Con nuestras fuerzas es muy difícil, pero con las fuerzas de Dios sí se puede. Porque Él nos capacita. Si tú tienes una correcta relación con Dios, estás orando continuamente a Él, vigilante, entonces, como enseñaba el pastor Raúl la semana pasada, esto permitirá que tú puedas tener buenas relaciones con las personas que están a tu lado. No te va a ser muy difícil amar, porque sabes que Jesucristo murió en una cruz por ti, por amor. Como dice Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es su amor. Entonces, ponte en la posición de Jesús
Pon ese principio en tu mente. Renueva, porque debemos amar como Jesús amó. Por eso que dice en el versículo 1, ármate de ese mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús. Ármate. Y Pedro sigue diciéndolo, con el propósito de que todos podamos amar, no mostrar un amor fingido, no que te amo, hola sí hermanito, ¿qué tal? Que te vaya bien. Ay, este hermano por fin se fue, ¿no? No es un amor fingido, no es nada de eso. No es un amor que puedas tú seleccionar a quienes vas a amar y a quienes no vas a amar. Es un amor que nos identifica con Cristo. Es un amor que identifica al cristiano, que se ve reflejado en tu familia, para con tus hijos, con tu cónyuge, inclusive en tu propio trabajo, para con las personas más próximas a ti. Es un amor ferviente. Y lo interesante del versículo 8 también que dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados, y esto que está hablando aquí, habla acerca de la restauración de la persona pecadora, habla acerca de restaurar a un pecador, porque este mismo amor nos da la capacidad para que podamos acercarnos al hermano que está incurriendo en pecados, y en vez de juzgarlo como un fariseo y decir, ese que está ahí es un pecador porque hizo tales cosas, espero que se arrepienta, ¿no? Tienes que ir a buscarlo. Ámalo, dile, conversa con él. Eso es lo que nos manda el Señor Jesucristo. Anda, ve y conversa con tu hermano si tiene un pecado o algo por el estilo. Anda, ve, porque es el mismo amor que nos hace ir hacia ellos. Pero a veces terminamos con mucho conocimiento y poco corazón. Y lo que pide el Señor, antes de que Él venga, es encontrarte orando vigilantemente y amando fervientemente. Son dos cosas las cuales debemos añadir dentro de todo lo cotidiano que nosotros hacemos. Porque la intención es restaurarlo, no matarlo. La intención es de poder amarlo, rescatarlo, mostrarle ese amor que en Jesús hubo y que por lo cual nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Y sabes, una vez que tú tengas buena relación con el Señor en oración, una vez que ahora sí estás capacitado para poder amar, vas a también a ser capacitado para poder hospedar. Y esto está en el versículo 9. La hospitalidad. Qué cosa más rara, ¿no? Es un poquito rarito esta cosa. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. La palabra hospitalidad aquí se le conoce como una persona que ama o que es amigo de los extranjeros. Ahora, si tú eras una persona que estaba en los tiempos de Pedro, lo que pasaba era de que tu familia, digamos, tú has logrado escapar, pero toda tu familia ha sido llevado al circo romano. Y tu casa, justamente al costado, hay un romano o una persona que era seguidor de Nerón, que tenía mucha lealtad a Nerón y decía, uy, acá al costado tengo un cristiano. Esta familia, todos ellos son cristianos. Entonces venían los soldados, le quitaban su casa, destruían toda la casa y ellos se quedaban sin hogar. Y lo que sucedía a continuación era de que se llevaban algunos y muchos de ellos estaban sin hogar, sin casa, para poder hospedarse. Es más, los apóstoles, Pedro, Pablo y todos ellos cuando comenzaban a llevar el evangelio de Dios, se quedaban en casas los cuales le daban hospitalidad. La hospitalidad que les daban era comida o a veces también le daban para poder descansar. Y después de ahí salían y se iban más allá a llevar el evangelio del Señor. Esa era la manera en la cual el evangelio comenzó a dispersarse. Era una oportunidad que Pedro utilizaba para que la palabra del Señor siga corriendo con más de nuevo, con mayor velocidad inclusive. Entonces, lo que dice aquí Pedro en la palabra, dice, al hospedar a alguien, lo que iba a suceder aquí, hospedados los unos a los otros, esa persona iba a poder ver cómo tú te portabas. Es chévere ver a una persona cuando ingresa a tu casa y comienza a ver cómo eres en realidad, ¿sí o no? Que comienza a ver de que hay un cambio del día domingo, que me dio la mano y me dice, hermanito, Señor te bendiga. Y de repente cuando llega a la casa está gritando, pero tienes que hacer esto, lo otro, esto con lo otro, ¿no? Y comienza a renegar. Yo tuve, por ejemplo, la experiencia con mi esposa de poder tener la hospitalidad de una familia. Era una familia que venía desde muy lejos y dentro de todo fue de bendición el poder tenerlos en el hogar, y dentro de todas las cosas que ellos tenían, teníamos un pequeño cuarto en el cual los albergábamos a toda una familia entera. Ellos venían justamente para poder aprender la palabra del Señor, venían para que sus hijos también puedan estar en distintos cultos juveniles también. Y dentro de todo eso,
nunca, o bueno, en la mayoría de veces no hubo murmuración. No hubo murmuración. Porque Pedro aquí lo interesante es que él coloca, dice, hospedaos los unos a los otros, y dice, sin murmuración. ¿Ustedes saben qué es la palabra murmuración? Aquí se le conoce como hablar bajito. Es como decir, oye, ¿ya qué hora se va a ir? Oye, se está comiendo mi mantequilla. Se está comiendo mis cosas. Mi frigidera, ¿dónde está mi yogur? No está, se lo han tomado. O sea, ¿y dónde está? ¿Y a qué hora se va a ir él? Ya es tiempo, ¿no? Que se vayan ya. Ay, ¿por qué están usando el baño? Yo quiero usar el baño. Cosas así. Son murmuraciones. Eso es murmuraciones. Y parece gracioso, pero dentro de esas cosas pasaba en estos tiempos. Muchos de ellos comenzaban a dar hospitalidad con el propósito de recibir bienes o buena reputación. Pero lo que comenzaba acá a decir Pedro es que si tú vas a dar hospitalidad, dalo sin murmuración, sin estar quejándote. Y lo interesante es que la hospitalidad no es un asunto externo del corazón, sino es una actitud del corazón interno. Es un resultado de tu oración con el Señor vigilante, de tu capacidad de poder amar. Es un resultado de esa relación con Dios, de poder dar hospitalidad. Y ustedes dirán, es cierto, pastor, pero no puede negar de que hay veces que han robado en casas. Hay personas aquí también reunidas de que en algunas ocasiones ha habido abuso sexual. Yo conozco muchos casos. Ha habido situaciones en las cuales nos han vaciado todo, hasta el televisor se han llevado. ¿Cómo podemos confiar? ¿Cómo podemos hacer esto o aquello? Bueno, que el Señor te dé sabiduría, porque dentro de todo lo que esto muestra es de que estas hospitalidades servían para que justamente el Evangelio siga corriendo con denuedo y la palabra siga avanzando. De repente tú no tienes que hospedar a alguien. Puedes abrir tu casa un par de horas para un grupo pequeño. Puede ser. O de repente puedes tú, inclusive en tu casa, iniciar un estudio bíblico. Y pueden utilizar muchas personas que tus vecinos que no conocen a Cristo, lo puedes invitar a tu casa para tú hospedarlos. Y utilizarlo para que el Evangelio crezca. Puede ser también. No es necesario que se queden a dormir. Pero el hospedar, hermanos míos, la hospitalidad es un asunto interno del corazón. Nace de una relación con Dios. Y no solamente tenemos capacidad para amar al comunicarnos con el Señor, no solamente tenemos capacidad inclusive para poder hospedar a algunas personas, sino también capacidad para también servir. Y esta es la cuarta y última. Dice en el versículo 10. Versículo 10 dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a los otros. ¿Sabías tú, hermano, de que tú has recibido un don? ¿Tú sabías? Quizás algunos no lo saben, algunos sí. Bueno, ese don que te ha sido dado, que es un regalo que Dios te da, que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, dice la palabra del Señor, Él te lo ha otorgado no para que tú tengas fama por medio de ese don. No es para que tú de repente agarres ese don y digas, mira, yo soy un predicador y tú eres una persona que solamente tiene el don de servicio. No, no es para eso, sino que todos los dones que el Señor nos ha dado, y lo interesante de esto es la palabra multiforme, que habla de un abanico de colores, de aquellos que les gusta pintar, dibujar, es todo un abanico de colores esta palabra multiforme, la cual el Señor da a cada uno. De ahí ha cogido un don específico para darte a ti, pero el propósito es usarlo hacia los otros, es ministrarlo hacia los otros, no para ti, es para los otros, para todos, para el servicio de la iglesia. Y lo interesante también es que muestra la palabra administradores. Está hablando de que tú debes administrar bien ese don que tienes. Si tú sabes que tienes el don de evangelismo, no calles. Si tienes el don de enseñanza, enseña. Habla la palabra del Señor. Pero no debes guardar esos dones, no tienes que ocultarlos, sino que administrarlos bien,
aprender a usarlos correctamente. Y es más, va a enseñar en el versículo 11 cómo debemos nosotros administrar esas capacidades. Por ejemplo, hay algunos dones, como dice en el versículo 11, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Y aquí entendemos, o aquí tenemos, por ejemplo, algunos dones de los cuales se utiliza mucho la palabra. Uno de ellos es maestro, un maestro de escuela dominical, un maestro de discipulado, una persona que está enseñando, predicando la palabra de Dios, un evangelista. También podemos hablar de personas que están exhortando, que te están animando a poder tomar decisiones en la vida. A personas que inclusive tienen sabiduría y utilizan la palabra de Dios y dicen, mira, te puede servir este texto para que justamente puedas avanzar en tu vida. Son distintos tipos de dones, pero dice, toda aquella persona que habla, que está ministrando, hablando, debe hacerlo con las palabras de Dios. No habla acerca de dar un verbo florido o de acomodar las palabras como quieres, sino bajo las palabras de Dios, conforme a las fuerzas y palabras de Dios. Aquí está hablando de muchas personas que justamente imparten ejemplo o imparten la palabra como heraldos, como representantes. Una persona que expone la palabra de Dios debe hacerlo conforme a las palabras de Dios. Y una persona que sirve, como por ejemplo el don de servicio, el don de dar, el don de fe, misericordia, ayuda, etcétera, 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 debe hacerlo conforme a las fuerzas que Dios da. Y algunos dirán, pero ¿cómo las fuerzas que Dios da? Si yo tengo don de servicio y barro, ¿qué fuerzas de Dios tengo que agarrar para poder levantar una escoba? ¿Qué fuerzas? Si yo lo puedo hacer solo. Bueno, lo que está indicando aquí es que el servicio que hagas, hermano mío, lo hagas en dependencia de Dios. Una persona que puede hablar, predicar, lo puede saber tan bien y puede terminar diciendo, no necesito de Dios. Tengo muchos estudios, tengo bastantes estudios, tengo internet, no necesito de Dios. Que me toca predicar el miércoles de oración, excelente, voy a predicar. Pero los demás días, no me interesa, solamente el día que predico. El corazón se puede terminar engañando. Se engaña si nosotros no lo hacemos conforme a las fuerzas de Dios. O un servicio, pero yo siempre lo voy a limpiar. Es que no tienen a nadie quien limpiar. Entonces yo soy el que siempre voy a estar ahí. Siempre voy a tener ese trabajo. Que esperen un momento, yo lo voy a hacer. Y por algo lo dice la palabra, por algo. Definitivamente aquí comenzamos a observar que todas las cosas que nosotros hagamos deben estar dependiendo de Dios. Es un tema espiritual. Aún levantar una escoba es un tema espiritual. Es un tema en el cual es tu servicio es al Señor. Cualquier servicio que se haga fuera de la asistencia del poder de Jesús no tendrá efectividad alguna. No va a ser efectivo. Por más que seas muy bueno hablando y enseñando, y por más que tú puedas ser muy hábil en lo que puedas realizar para el Señor, si lo haces fuera de la asistencia del poder de Jesús, no tendrá efectividad alguna. Porque Jesús lo dijo bien claro, que separados de Él nada podemos hacer. Nada podemos hacer separados de Él. Y es más, Pablo también lo mencionó en sus cartas en Corintios. Dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Lo sabía muy bien, entendía muy bien, porque nos podemos llenar de mucho conocimiento y podemos terminar siendo muy profesionales en lo que hacemos para Dios. Pero sin Él nada se puede hacer, nada tiene efectividad. Quizás ante el ojo humano, quizás sí, pero todos somos importantes, lo sabemos en la obra de Dios. Pero más que ello, dichos servicios deben estar facultados y sustentados en el poder de Dios. Por eso dice en el versículo 11, en la última parte, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Y el propósito es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el resultado de servir a Dios
bajo el poder del Señor, será la glorificación de Él. Por eso es que el objetivo de todo ministerio ha de ser la gloria de Dios. Ese debe ser el objetivo. Si tú estás sirviendo al Señor, si tú estás, no sé, enseñando niños, ayudando en escuela dominical, ayudando de repente en Next, en cualquier cosa que el Señor te haya puesto, recuerda que el objetivo de tu servicio es darle gloria a Dios. Ese es el objetivo. Porque cuando nosotros comenzamos a mirarnos a nosotros mismos, nos perdemos. Por ello, que se nos han sido dados dones con el propósito de poner al servicio de otros. Entonces, hermanos míos, a manera de conclusión, recordando que el tiempo está cercano, que el fin está cerca, el Señor nos insta a que podamos comunicarnos con Él, tener una comunión fresca con Él, es decir, tener una oración vigilante, con una mente clara, confesando tus pecados en todo momento. Segundo, no olvides amar. Ahora que tienes una relación con tu Señor, puedes tener la capacidad de amar a aquellas personas a pesar de no merecerlas. Y tercero, puedes dar hospitalidad en tu hogar también. Eso también es una muestra del amor del Señor, la relación con el Señor. Y cuarto, nos da la capacidad para poder servir. Y todo esto, si nosotros lo hacemos bien, de acuerdo a la voluntad del Señor, terminará dándole gloria a nuestro Padre Celestial y preparándonos para el encuentro con nuestro Señor. Lo esperamos, yo lo estoy esperando y sé que el tiempo está aún más cerca. Y frente a esas cosas, trato en lo posible de quitar todos esos ladrones de tiempo con el propósito de poder invertir cada vez más tiempo para Dios, porque el tiempo se está acercando, cada vez hay menos tiempo. El fin se acerca. Y Pedro lo sabía muy bien y lo enseñaba. Por eso, hermanos míos, no se olviden de velar, orar, tener amor mutuo entre ustedes, ser diligentes inclusive con lo que se nos ha sido dado, con los dones y talento que se nos ha dado, porque todo esto en nuestra vida le traerá gloria a nuestro buen Dios y Señor. Vamos a orar en ese tiempo.